el dólar no flota libremente, te marca que ya no flota. O sea, lo determinan ellos, el precio, vaya uno a saber cómo. Buenas. Bueno, Cristian, ¿qué estás viendo? Bueno, la verdad que no sabría por dónde empezar. Lo primero que tenemos que decir es que va totalmente en contra de lo que han dicho una y mil veces ellos, ¿no? Ellos dijeron que el nuevo esquema de cambiario es un esquema de flotación entre bandas donde el dólar puede subir y puede bajar. Y bueno, y nos encontramos que la semana pasada quedaron en evidencia, el mercado nos dejó en evidencia que ya estaban vendiendo. Salieron a decir que las ventas eran a provincia, pero en realidad es lo mismo, porque, a ver, eran provincias que iban a tener que ir al mercado de cambios a comprar los dólares, generando más demanda y elevando el precio. Entonces, en realidad era exactamente lo mismo, y me parece que ahora, frente a la decisión política de seguir interviniendo, no querían quedar nuevamente en evidencia, ¿no? Entonces decidieron directamente salir con el comunicado de hoy. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, el comunicado de hoy te marca que el dólar no flota libremente, te marca que ya no flota, o sea, lo determinan ellos, el precio, vaya uno a saber cómo, no sabemos si van a informar diariamente las intervenciones o no las intervenciones, y creo que lo que quieren evitar, obviamente, además de, lógicamente, que suba el dólar y que eso te impacte en la inflación y demás, es ver a un banco central teniendo que vender 3 o 4 días en el techo de la banda, ¿no? Y donde todo el mundo empezaría a decir que está vendiendo los dólares del FMI, donde estaríamos haciendo los cálculos de cuántos dólares le quedan para poder sostener y demás. Yo soy de la idea, y creo que lo he dicho acá también, con ustedes o con Claudio en su momento, que el Banco Central tiene los dólares suficientes para sostener el tipo de cambio en caso de ser necesario en el techo de la banda. Dependerá de la voluntad política si lo quieren hacer o no, pero los dólares están, o sea, los dólares que llegaron del FMI están. Creo que la intención, por lo visto, es que estén y no usarlos, ¿no? O sea, que estén ahí, y bueno, y hoy en día eso se puso un poco en duda porque la demanda empezó a presionar fuerte y todavía nos faltan, si no me equivoco, creo que son 7 semanas para las elecciones. 7 semanas. Sí, la demanda presiona fuerte y está pasando en esta parte del año, lo que era más cantado, ¿no? Que cualquiera de los hits del verano, ¿no? Esto de, fíjate, la oferta de dólares se retrae fuerte, como es habitual ahora en agosto, septiembre, pero adicional, porque la verdad que estos 3 meses fueron espectaculares, ¿no? Mayo, junio y julio. Nunca, en 25 años de la serie de Ciara, nunca tuviste un julio de 4.000 millones. No. Bueno, ahí tenés otro error no forzado del gobierno. El gobierno viene metiendo errores no forzados uno atrás del otro. Porque, a ver, el gobierno hizo en el primer semestre del año un programa en el cual te decía: si liquidás ahora, te bajo temporalmente las retenciones, vas a tener un mejor tipo de cambio y demás. Obviamente, tuvo éxito eso. Hubo esa mayor liquidación, pero no es que el campo produjo más. Producía exactamente lo mismo. Simplemente que concentró las liquidaciones en esos meses donde tenía esa ventaja impositiva. Bueno, los dólares que te están faltando hoy son los dólares que tuviste de más en ese momento. Y encima tuviste la soberbia, un gobierno y un equipo económico que, si hay algo que le sobra es soberbia, de decir, no, yo voy a comprar nada más que cuando el dólar llegue al piso de la banda. Se te fueron el mejor momento del año de la liquidación, que además tuviste una liquidación extra por el programa que vos hiciste. No compraste un solo dólar en ese momento y ahora tenés que estar con todas estas medidas que para mí son errores no forzados: subir los encajes, volver a los encajes remunerados, ahora intervenir con el Tesoro, primero hacerlo de callado y ahora que quedaste nuevamente en offside tener que reconocerlo, y volvés a hacer eso habiendo perdido esa oportunidad incluso para comprar dólares. Entonces, concentramos los dólares, no compramos y ahora tenemos que vender por los dólares que no nos entran por haber concentrado en ese momento. La verdad, eso de todo marcha de acuerdo al plan, no sé quién diseñó el plan, pero en el 2025 está bastante deficitario el plan.
Vos fíjate, ¿no? Y por eso ahora lo que quiero hablar es cómo sigue a partir del lunes, o en todo caso a partir del 27 de octubre, ¿no? Porque a esto que fue nosotros venimos diciendo que el gobierno siempre consiguió para mantener un dólar bajo, sin dólares permanentes, sin que haya habido, no sé, un financiamiento externo, se te haya derrumbado el inicio del programa El Riego País, o que te hayan puesto, no sé, 50.000 millones de dólares de libre disponibilidad como le pusieron a Macri y el FMI cuando tuvo su crisis, o que, viste lo que decían, que Caputo venía con un paquete de financiamiento de 30.000 millones de dólares, bueno, todos versos que no estuvieron. Bueno, el gobierno tuvo la posibilidad de mantener efectivamente una estabilidad cambiaria muy firme, porque la primera parte del programa hasta septiembre del año pasado, agosto del año pasado, fue el dólar todavía alto de la devaluación de diciembre de 2023, más el cepo importador, ¿no? Una recesión importante, entonces un superávit de cuenta corriente, superávit comercial muy grande, se compraron 17.000 millones de dólares para pagar vencimiento de deuda sin problema. Cuando se te termina eso, consiguen el puente del blanqueo, ¿no? Entre septiembre y diciembre es el puente del blanqueo que les permite también mantener el dólar bajo, ¿no? Con la emisión de deuda también de las obligaciones negociables de las empresas. Después viene la venta de reserva del Banco Central. ¿Te acordás en el verano que vendieron en 2 meses 2.500, 3.000 millones de dólares el Banco Central de la liquidez de los encajes bancarios hasta llegar al levantamiento del cepo? Y ahí viene el FMI y el adelanto de la cosecha que te da, incluso en 2 meses, en junio, julio, te da superávit de cuenta corriente cambiario. Es decir, ingresan tantos dólares que incluso ese fue tu financiamiento. Ahora lo que viene es el desierto, porque te cayó así la oferta, y por otro lado la demanda, es decir, toda esa oferta enorme que ya había mayo, fíjate, esta es la formación de activos externos, se te dispara la demanda, 2.000 millones de dólares de compra de billete de personas físicas en abril, 3.200 millones en mayo, 4.000 millones en junio. ¿Y esto en julio cuánto fue? ¿5.400 millones, Amílcar? Sí. Me falta el dato de julio. Sí, 5.400 millones. Exactamente. Entonces, ahora evidentemente la forma de contener el dólar bajo es esta tasa explotada, la suba de encaje del 53%, y que el Tesoro venda dólares. Y mientras tanto seguimos viendo a Kirchner con la estupidez de decir ¿y con qué pesos, no? ¿Y con qué pesos? ¿Con qué pesos te están llevando todos estos dólares? Se tendría que haber preguntado durante todos estos meses y haber cancelado un poquito menos la situación y, digamos, ocuparse un poquito más consistentemente de un plan que obviamente sabíamos que iba, en los momentos de elecciones, todos sabemos que generalmente tenés mayor volatilidad y demás. Pero acá estamos yendo un poquito más allá de la volatilidad normal que genera cualquier proceso electoral. Obviamente acá hay inversores que están diciendo, a mí hay algo que no me cierra, probablemente lo que no me cierra sean las bandas cambiarias, que en el dólar futuro ya tenés a partir de noviembre todos los vencimientos, o sea, después de las elecciones, todos los vencimientos por arriba del techo de la banda, y después, bueno, también de cuánto consistente es el programa fiscal y demás. A ver, cuando se decidió subir los encajes en los últimos meses y hacerlo a través de la posibilidad de renovar, digamos, que esos encajes puedan ser suscriptos con bonos, no solamente fue un tema financiero ni monetario, también fue un tema fiscal. Porque si el Tesoro tenía que pagar toda esa deuda, no le alcanzaba los pesos que tenía depositados en el Tesoro, ¿sí? Porque los pesos que fue absorbiendo, o sea, los pesos que fue generando en el superávit fiscal, más todos los pesos que fue obteniendo del traslado de la deuda del Banco Central al Tesoro, se lo fue gastando, ¿sí? Entonces, no solamente fue un tema financiero, no solamente fue un tema monetario, sino también fue un tema fiscal, y eso también el mercado se da cuenta, ¿no? Y ahí te dice, che, ojo, porque vos me venís cerrando con superávit fiscal y demás, pero si en algún momento, ya sea por causas internas o externas, el mercado te empieza a pedir cancelar esa deuda, y va a terminar pasando lo que siempre dijimos, mirá, hay riesgo de que esa deuda, no que no se pague, sino que tengas que recurrir
algún financiamiento del Banco Central y volver, digamos, a empezar en esa tarea. Entonces, ya te digo, me parece que esto es un poco más de lo que venimos viendo, de decir simplemente, no, esto es nada más que por lo electoral y pasa las elecciones y ya está. Resulta que hasta hace 6 semanas el resultado electoral dependía de la economía. La economía venía tan bien que te iba a dar un buen resultado electoral. En las últimas semanas vemos que estamos pidiendo un buen resultado electoral para que te vuelva a acomodar la economía. Martín. Sí, Cristian, viste que el gobierno no solo dice que el esquema de bandas va a continuar y que no lo va a cambiar ni nada, sino que además, como cuando un inversor tiene una visión y pone el dinero donde pone la opinión, acá, bueno, no es el dinero de ellos, es del país, pero tanto el Tesoro como el Central están tomando posturas en el mercado que también son long bandas, ¿no? O sea, están short dólar futuro, venden dólar a este precio, siendo que después van a tener que comprar, o sea, que están vendiendo dólar, compran bonos del Tesoro en pesos, también el Banco Central. Todas esas posturas, long bandas cambiarias, ¿le deja margen al gobierno para que después las bandas se vayan? O sea, ¿cuál sería la pérdida? Traducilo para que entienda todo nuestro chat, Martín. Claro, que el gobierno dice que las bandas siguen y muchos dicen, bueno, ¿qué va a decir? No puede mostrar las cartas, porque si no el mercado le va a operar en contra. Pero no es solo que lo dice, porque si vos ves las posturas en el mercado, está short dólar futuro, o sea, si sube el dólar pierde guita el Banco Central y tiene que emitirla para pagarla. Está vendiendo dólares que va a tener que comprar. Está vendiendo dólares en futuro por debajo de lo que es la curva de futuro, digamos. Le está vendiendo por debajo de la banda. Dentro de la banda. Exactamente. Dentro de la banda. Claro, o sea, hace todo lo que haría una persona particular si tuviera la certeza de que las bandas van a seguir. Bueno, entonces, claro, ¿qué hago? Me compro todos los bonos en pesos, vendo todos los dólares que tengo, shorteo el dólar futuro, me recontra pongo como en una postura financiera agresiva como si las bandas fueran a seguir. Ahora, si eso no pasa, yo me fundo, digamos, como particular. En el caso del Estado, pero para el gobierno, si eso no pasa, si ellos después del 26 de octubre levantan las bandas y el dólar, ponele a fines de octubre, principio de noviembre, no sé, está en 1550, ¿no? Que es por arriba de lo que te da la banda, bueno, lo que tiene que hacer el Banco Central es emitir pesos y pagarle la diferencia entre el contrato que vendió el Central y el valor del dólar, le tiene que pagar la diferencia en pesos, es decir, va a emitir más pesos. Va a emitir más pesos. O sea, digo, a lo que voy es que hay me parece, o le pregunto a Cristian si cree que hay un límite prácticamente material a sacar las bandas ahora, dado la postura que puso el gobierno en el Tesoro y en el Central respecto al dólar futuro, el dólar spot, los bonos. ¿Ahora cuándo es? O sea, ¿Después de la elección de octubre? ¿Después de la elección de octubre? O cuando sea, porque está short dólar futuro de acá a mucho más que solo octubre. ¿Entendés? O sea, es como una persona que está... Pero para explicarlo de nuevo, porque así cuando está short dólar futuro, porque está vendiendo dólar futuro dentro de las bandas, digamos, asegurando que las bandas van a seguir después de octubre. Sí, hasta el final el dólar futuro cotiza de acá a 12 meses. Y ellos tienen presencia, no sé si los 12 meses, pero ellos están vendidos no solamente en el contrato de este mes o el mes que viene, están vendidos mucho en el de diciembre, mucho en el de mayo del año que viene. O sea que si la banda se va, las pérdidas que va a tener el Central son muy grandes. Digo, ¿puede soportar el Central el Tesoro esto? Es que el problema no es si puedes después salir o no si puede salir. El tema es si tiene cómo sostenerse adentro de las bandas. Ese es el punto. O sea, el salir, obviamente, el gobierno siempre, no solamente por su posición financiera, ¿sí?, sino por su programa económico también, va a intentar mantenerse dentro de la banda. El tema es si lo puede hacer, si tiene los dólares suficientes para poder hacerlo y para poder sostenerlo. Una cosa es sostenerlo de acá hasta las elecciones, tarea difícil, pero yo creo que tiene los dólares para hacerlo, y otra cosa es hacerlo más allá de ese momento, dependerá de la presión de la demanda. Ahora,
obviamente eso puede llegar a significar tener que reconocer una pérdida muy importante, ¿sí? Porque recordemos que el Banco Central no solamente tiene esa venta que vos estás marcando, sino que vos tenés el Tesoro que necesita comprar, y el Banco Central también necesita comprar. Y necesitan comprar porque tienen una meta con el FMI, necesitan comprar porque tienen que cancelar deuda, ¿sí? En enero tenés que cancelar deuda nuevamente de bonos, y necesitas comprar dólares, no vender. Entonces, la realidad se va a terminar imponiendo. No sé si van a poder sostenerlo o no lo van a poder sostener, pero si tienen que dejar correr las bandas y eso le produce una pérdida al Banco Central, será así y la pagarán con más emisión y la terminaremos pagando todos con más inflación. Yo lo que todos ven, no sé, Martín, camarada, Cristian, todos, creo que ahí hay una certeza, una coincidencia entre todos, que después del 26 de octubre, hay una duda respecto a si el resultado electoral es muy malo este domingo, bueno, no tenés que hacer algo antes, ¿no? Pero supongamos que le va más o menos bien el domingo, que más o menos sale empatada, o un poquito abajo, un poquito arriba. Después del 26 de octubre, aún ganando la elección, pongamos de 6 a 10 puntos, que pueda ganar la elección en octubre, que ese es el escenario que está mirando el gobierno, o más de 10 puntos mira el gobierno, pero hoy la encuesta de Aurelio, yo conté la de Aresco, le da entre 6 y 7 puntos arriba en octubre, le da 2 puntos abajo ahora el domingo, estaba 2 puntos arriba, ahora está 2 puntos abajo, pero hay margen de error, puede salir empatado un poquito arriba o puede salir un poco más abajo todavía, hasta 7 puntos abajo el domingo. Vamos a ver, no sé, hay un signo de interrogación grande. Ahora, lo que está claro, y hay coincidencia me parece absoluta entre todos, es que después del 26 de octubre hay un reseteo total de la política cambiaria y monetaria. ¿Por qué? Porque vos tenés que rápidamente ir a otro esquema. Tiene que bajar la tasa de interés, hay que ver dónde se ubica con esa baja de la tasa de interés el tipo de cambio, ¿no? Y de inflación, pero sobre todo tienen que entrar a la cancha dos grandes jugadores comprando dólares, que son el Banco Central y el Tesoro, que hasta ahora lo tuviste en el banco de suplente, no lo metiste nunca, lo metiste un poquito 10 minutos al Tesoro a finales de julio, y tienen que entrar a la cancha fuertemente. ¿Pero por qué tienen que entrar a la cancha fuertemente? Primero porque tenés la meta con el fondo en diciembre, tenés que comprar en 2 meses 6.000 millones de dólares. Imposible, eso no se va, pero el fondo, los mercados, todos van a querer ver al Tesoro y al Banco Central comprando para descomprimirte el riesgo país, porque vienen los vencimientos de enero y julio. Entonces, no es que solamente el resultado político te derrumba. Entonces, y para eso tenés que levantar las bandas y tenés que descomprimir la tasa de interés. Es decir, me parece que nadie duda de que después de octubre. La pregunta es si todos saben que ese va a ser el escenario el 27 de octubre. Te adelantás. Claro, ¿por qué no? Y va a haber muchas presiones antes. Lo que sí es cierto es que si en octubre te va muy bien en la elección, ese reseteo que es inevitable, se van a aminorar los costos de ese reseteo. Va a ser mucho menor, va a ser por las buenas, es decir, ese reseteo, esa flotación sin bandas o con bandas más amplias, ¿no? Va a ser mucho más moderada y mucho menos dolorosa que si te va mal en octubre, ¿no? Un poquito ese es el escenario que están viendo todos. Ahora, Maxi, yo me pregunto, ¿no? Y para que lo charlemos acá los cuatro. Todo lo que vos estás marcando lo conocíamos el 12 de abril cuando se establecieron las bandas. Y nadie decía que las bandas, en ese momento, que las bandas iban a tener que salir después de las elecciones. Nadie decía eso. O sea, y cuando hablo de nadie, no hago referencia solamente al gobierno, sino que hablo referencia también al mercado. Desde ese momento acá, ¿qué fue lo que hizo mal el gobierno para que hoy todos estemos pensando que las bandas no se van a poder sostener? ¿No? O sea, porque está bien, olvídate, el gobierno decía que íbamos a ir al piso de la banda y demás. Creo que era parte de la necesidad que tenía el gobierno de generar una expectativa y demás. Pero la pregunta es, ¿por qué si el mercado no veía que iba a ser necesario para octubre tener que elevar la banda, el techo de la banda, ¿por qué hoy
estamos en esta situación? ¿Cuáles han sido los errores consecutivos que vino cometiendo el gobierno para que este nuevo escenario sea el predominante, ¿no? Que más allá de cuál sea el resultado electoral, vos vas a tener que modificar la política cambiaria. Y creo que ahí es donde deberíamos apuntar, ¿no? Porque me parece que es lo fundamental, o sea, los errores que han venido cometiendo en estos últimos meses, errores que no habían cometido en el 2024, era otro escenario, tenían el cepo, tenían un tipo de cambio, digamos, mucho más elevado, un tipo de cambio real mucho más elevado y demás, pero que este año, honestamente, se comieron todos los beneficios que habían logrado acumular hasta ahora y en estas últimas semanas realmente han ido de peor en peor. Sí, yo creo que la banda, cuando comenzó la banda, ¿no? Obviamente todos dijimos, esto es mucho mejor que el Curling Peg, el Curling Peg ya estaba muerto, todos sabían que el Curling Peg estaba muerto, obviamente el hacedor de política económica tenía que decir que no, hasta que en un momento ya no le dio un poquito la cara de decir que no, entonces decía, bueno, vamos a ir a otro esquema, pero está claro que ese no era el esquema que podía aplicar la Argentina, teniendo todavía la inflación que tenía, ¿no? Pese a que Arriazu planteaba que había que seguir con el Curling Peg del 1% y demás, todos decían, no, ¿qué vas a seguir? Si no tenés dólares para defender un Curling Peg de nada, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a defender? Tenés que ir a un esquema de flotación. Ahora, me parece que bueno, que todos vieron que el techo de la banda era un techo que si vos lo vas ajustando al 1% mensual y la inflación no converge, el gobierno, ¿te acordás que decía que ¿cuándo era? En septiembre, octubre íbamos a ir a 0, algo de inflación. Y Milei hacía los cálculos que estamos en deflación, porque le ponía el 1,5 de la inflación mayorista, que dio, no sé, un mes o un par de meses, le sacaba la inflación de Estados Unidos, decíamos, tenemos deflación, ¿te acordás? Sí. Bueno. Yo, Maxi, sobre ese otro día ponía un tuit un poco ajustando las bandas cambiarias actuales con la que en su momento tenía Sanleris, y bueno, se ve que es bastante distinto, ¿no? Hoy tenés el techo cerca de 1.467 y el piso en 1.954, y en el momento que arrancó Sanleris era el piso 1.580 de hoy y el techo en 2.000 pesos. Entonces como que, y un poco cortito estaba el tema, y más con la necesidad de acumular reservas, pues tampoco tiene lógica que vos, no sé, entres en 1.300 a comprar y el techo esté en 1.400. Medio que ya nació un poco corto eso, pero bueno, el error más grave es que no compraron. Bueno, hoy estás en el escenario que no comprás y el tipo de cambio sube y bueno, y no tenés... Lo que pasa, me parece que la apuesta del gobierno siempre fue, y capaz ahí está uno de los errores, es que ellos no iban a necesitar comprar dólares, ¿sí? Que ellos iban a lograr volver al mercado de deuda y que iban a poder, digamos, rolear la deuda por ahí y no iban a tener que comprar, por lo menos no tantos dólares, ¿no? Y es más, ellos mismos han dicho que había muchas formas de acumular reservas, sí, que no era la compra de dólares la única manera. Y creo que de ahí parte uno de los principales errores, siempre de subestimar esa situación, esa necesidad que, digamos, no estaba garantizada. Yo recuerdo una reunión en enero del 2024, donde Bausili y Caputo le decía a inversores institucionales extranjeros, les decía que ellos iban a volver para enero de este año, ¿sí?, a los mercados internacionales porque iban a pagar la deuda, iban a bajar el riesgo país, iban a tener acceso nuevamente y que ya a partir del 2025 todo iba a ser roleado. Bueno, después se trasladó al 2026 y hoy ya no lo sabemos. Si te fijás, Caputo estuvo cerca, porque ahora dicen 550 puntos y era lo que teníamos de riesgo país. Es muy interesante. Después vino Trump y se complicó eso, y después vinimos nosotros y hicimos errores, ¿no? Pero digo, ahora quiere volver a 550 puntos y estás en 850. O sea, y levantaste el cepo, que decías, no, hay que levantar el cepo. Bueno, levantaron el cepo y nosotros decíamos, y bueno, lo que te falta es acumular las reservas, porque el mercado eso no nos saldó esa deuda. Martín, vos sabés que esto que cuando vos ves, ¿no? Yo siempre cito la frase
de Dorbush, ¿no? Que en economía las cosas tardan en suceder más de lo que esperabas, pero cuando suceden o cuando ocurren, se desarrollan más rápido de lo que imaginabas, ¿no? Entonces, así como todos veníamos en algún momento el final del crawling peg, pero decíamos, che, pero eso tenía que ser a finales del 2024 y ocurrió en abril del 2025. Bueno, pero sucedió. ¿Entendés? Y cuando sucedió rápidamente, chao. Se terminó. Me parece que todos están viendo que ahora hay fecha precisa, que el 27 de octubre hay otro régimen cambiario, es otra cosa. Digamos, vos no podés estar con una banda, imagínate aparte con la inflación de acá el 26 de octubre, con una banda en 1.500, no sé cuánto va a estar, en 1.500 pesos, ¿no? Sí. Y la tasa en 80%, porque no es que se va a descomprimir, es decir, tenés que bajar los encajes, tenés que volver a reorganizar todo. Y eso, obviamente, va a ser una tasa más. Si vos estás con este equilibrio, con la tasa que tenés, imagínate si la tasa real fuera sensata, 10 puntos, no 40 puntos en términos reales. Y está claro que esto estalló antes de la cuestión electoral y el riesgo Cuca y todo eso. Ahora, también es cierto que, y lo dice Cavallo ahí en su blog, que cuando no encuentran que hay un clic en la política económica, y los gobiernos siempre ponen como algo fuera del modelo que te va a salvar. Para el gobierno este año era los dólares del colchón. Y sí, si entraban 20.000 millones de dólares del colchón y te salvaba después del blanqueo, ¿no? Cuando hicieron ahora el plan de reparación de los ahorros los argentinos, no sé qué pindonga, ¿no? Y claramente, si tenías 20.000 millones de dólares más, pero era posible en medio de la campaña electoral, en medio, aunque dieras todas las facilidades, porque el gobierno dio todas las facilidades, aunque no lo aprobó en el Congreso. No entraron no por una cuestión fiscal, por una cuestión de tener miedo a ARCA, ¿no? Al organismo controlador. No entraron porque se siguieron yendo los dólares. Entonces. Y para adelante me parece que todos meten mucho, y esto se lo ve mucho en los divulgadores del oficialismo, ¿no? O promotores, no sé cómo se llama, influencer del oficialismo. ¿Viste? Todos los oficialismos tienen sus influencers, promotores, no sé cómo, en cada época. La idea de que vos ganás la elección y las reformas estructurales, ¿te acordás? Era la gran frase de los 90, las reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional son las que te destraban las puertas del cielo, ¿no? Y el financiamiento, y baja el riesgo país, y bueno, y Cavallo le dice en el escrito, bueno, más allá de eso, que lo dicen todos los gobiernos y que obviamente es necesario en algún momento avanzar por cuestiones de la inversión de mediano y largo plazo, tenés un problema de corto de política cambiaria y monetaria. Digamos, le dice tarda tiempo, eso tarda tiempo en hacerse. Este esquema es totalmente insostenible. Digamos, este esquema duró lo que duró, ¿no? Entonces, en algún momento tenés que salir de este esquema. Y obviamente el gobierno sabe eso, pero quiere salir el 27 de octubre. Yo creo que el esquema era más sostenible de lo que ellos lo hicieron, ¿eh? Ellos lo hicieron insostenible, adelantando la liquidación del agro, concentrándola en los primeros meses, en el primer semestre del año. Ellos lo hicieron insostenible saliendo de las LEFI, ¿sí? Un error no forzado que no se entiende. Hoy lo leí de vuelta a Furiase diciendo, no, imagínate en esta situación, decía, que te venzan todos los días ese dinero con disponibilidad inmediata. Es que esta situación vos la generaste por sacarle a los bancos esa posibilidad de tener la disponibilidad inmediata. Porque esta situación no se hubiese dado, ¿sí? Si vos no hubieses obligado a los bancos a ir hacia donde los quisiste llevar. Entonces, vuelvo a lo mismo, que ha sido una cantidad de errores no forzados los que nos han traído acá hoy. Y eso es lo que hizo que este esquema
se esté acabando en tan solo, ¿cuánto? 4 o 5 meses. Martín, la última. Sí, Cristian, ¿viste los informes de JP Morgan y Morgan Stanley recomendando la compra de activos argentinos tanto a tasa fija como acciones? Bueno, acciones es más difícil de evaluarlo, ¿no? Pero ellos siguen apostando porque va a continuar el esquema de bandas. ¿Vos creés que es una cortina de humo de parte de estas instituciones? Algunos dicen no, lo hacen para dar que les den salida, para distraer, o creés que ellos, digamos, no la ven y piensan que esto va a seguir? Yo creo que hasta las elecciones va a seguir, ¿sí? La verdad, yo creo que hasta las elecciones lo van a poder sostener. Tienen los dólares para sostenerlo. Después no sé, la verdad que después no sé. ¿Por qué hoy el JP Morgan te dice eso y el 30 de junio te decía exactamente lo contrario? La verdad no me parece que el dólar se haya movido tanto como para que le haya cambiado el escenario, ¿no? No me parece que sea sostenible el tema de estas tasas y como dijo hace un rato Maxi, o sea, estas tasas sí o sí tienen que bajar, o sea, vos no vas a poder sostenerte con tasas de este nivel. Entonces, la realidad es que apostar hoy a estas tasas con un horizonte más allá de la selección es una apuesta muy, muy arriesgada, a la cual, digamos, yo no veo ni siquiera al JP Morgan haciéndola. Tienen que ser, digamos, inversores locales acostumbrados a este nivel de riesgo y capaz con algo más de información interna, o realmente apuestas muy, muy arriesgadas. O sea, ¿cuánto perdieron hasta ahora? ¿Cuánto perdieron hasta ahora los que suscribieron con dólares los bonos en pesos de hace un par de meses? La verdad que seguir abriendo esa posición no parece muy, muy razonable. Morgan Stanley salió sobre todo diciendo, ¿no? Bonos, pero me parece, Martín, bonos en dólares puede ser, bonos en dólares de Argentina y bonos acciones, en pesos, ¿no? También y acciones. Sí, también. Bonos en dólares, bonos en pesos y acciones. Y JP Morgan solo con bonos en pesos. Porque ahí me parece que hay una diferencia, digamos. Un tipo de cambio más alto, digamos, un tipo de cambio flotante, más alto, lo que estamos hablando, con tasas más bajas, y el Banco Central y el Tesoro comprando, y estamos hablando de un riesgo país más bajo, digamos, ¿no? Estamos hablando de que eso puede ser favorable para la deuda, la deuda en dólares, ¿no? La deuda soberana, ¿no? Los bonares, los globales y demás. Un poco es el escenario. Si logran recuperar. Bonos en dólares, vos te vas a comer volatilidad seguro, ¿sí? En estos meses. Ahora, si tu mirada es al mediano y largo plazo, capaz no es una mala apuesta. Bonos en dólares, hablando de bonos en dólares. Bonos en pesos me parece que el escenario es totalmente distinto, o sea, entran bajo otras miradas, otra evaluación. Bonos en dólares, si vos tenés el estómago para soportar la volatilidad que podés llegar a tener estas próximas 7 semanas, y probablemente de acá a 2 años, sí, seguramente vas a ganar plata. En pesos me parece que es otro tema.